Perfecto. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Vamos a comenzar con nuestro webinar de acceso condicional. En este webinar vamos a aprender cómo proteger los accesos, las identidades y los datos, ¿no? En cualquier organización moderna. Entendemos que el día de hoy las cosas han cambiado respecto a la movilidad, entonces ya no es suficiente solamente tener protección directamente en un entorno local o en la oficina. Necesitamos tener esa protección en cualquier parte en la que el usuario se encuentre. ¿Ok? ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? El día de hoy vamos a dividir nuestra sesión en 4 bloques principalmente, que van a ser fundamentos de acceso, del acceso condicional, ¿no? En él vamos a aprender cómo va a funcionar esta herramienta y qué beneficios nos da hacia la protección de las identidades. ¿Ok? Vamos a revisar algunos ejemplos de escenarios que podríamos tener, políticas que podemos generar, etcétera. ¿Ok? Y todo esto lo vamos a hacer ya con base en una demostración práctica, en el sentido en el que podamos ejecutar o llevar a cabo ya estas actividades. ¿Ok? Y para finalizar, veremos las mejores prácticas respecto al uso de estas herramientas. ¿Ok? Buscando realizar esto de manera más dinámica, lo vamos a mostrar directamente en la consola. ¿Ok? Para ello vamos a cambiar de pantalla. Perfecto. ¿Ok? Y vamos a empezar a partir de nuestro centro de administración. ¿Ok? En nuestro centro de administración, todos sabemos cómo entrar en esta parte que es portaloffice.com. Básicamente nos mandaría a nuestro centro de administración para las personas que tienen obviamente el acceso a la consola. Este es nuestro centro de administración de manera general, sin embargo, el que vamos a revisar el día de hoy para el acceso condicional va a ser Entra ID, ¿ok? O en este caso, identidad. Recordemos que Microsoft constantemente cambia el nombre de sus plataformas o las está actualizando, entonces en ese sentido, el que vamos a utilizar en este caso va a ser nuestro centro de administración de Entra ID, ¿ok? Como pueden ver, podemos encontrar bastantes opciones. No vamos a revisar cada una de ellas. El día de hoy vamos a enfocarnos precisamente en lo que mencionábamos, el acceso condicional. Ok, este acceso condicional es la nueva protección en el perímetro. Ok, como lo mencionaba hace un momento, ya no importa si estás en la oficina. Lo que importa realmente va a ser quién eres y desde dónde te estás conectando. ¿Ok? Y al final del día, ¿qué riesgo representas? ¿Por qué? Porque probablemente hay usuarios en la organización que por el tipo de información que ellos manejan podrían presentar un riesgo mayor, ¿no? Hablando por ejemplo, recursos humanos o algún punto clave dentro de la organización, esto podría representar que su información podría generar un riesgo mayor si ésta fuera vulnerada. ¿Ok? Dentro de este acceso condicional que recordemos estamos en Entra ID, vamos a poder configurar desde dónde se están conectando, cómo se están conectando, de tal forma que podamos autenticar las personas que realmente son las que van a acceder a la información. ¿Ok? Para esto tenemos en nuestra primer pantalla el overview de lo que tenemos configurado actualmente, ¿no? Me dice que algunos usuarios, las veces que se han conectado, las veces que se ha aplicado esta política, etcétera. Pero nos vamos a ir directamente a lo que mencionábamos que íbamos a aprender el día de hoy, ¿no? Que eran los fundamentos de este acceso condicional. ¿Ok? Este acceso condicional va a partir del fundamento de decir, va a pasar una situación si se aplica algo. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer a través de estas políticas. Tenemos ya algunas configuradas o aplicadas dentro de la organización y como lo hemos mencionado en otros webinars,
Microsoft siempre está actualizando o modificando la forma en la que aplican estas mismas, ¿no? Un ejemplo de ello es que nos indica que, por ejemplo, la forma en la que tenemos configurada va a cambiar a partir de cierta fecha, ¿ok? Nos vamos a centrar en algunas que son de las principales, ¿ok? La primera de ellas va a ser el MFA, ¿ok? Perfecto. En el tema del MFA no es otra cosa más que el multifactor de autentificación, ¿ok? Va a ser la primera barrera que vamos a tener en cuanto a protección, ¿ok? Eso nos va a permitir tener un segundo dispositivo que va a estar asociado a mi cuenta de la organización, ¿ok? Entonces, en ese sentido tendremos varias cosas que podemos configurar. Principalmente vamos a darle un nombre que nos ayude a identificar. En nuestro caso es que esta regla de MFA aplica para todos. ¿Ok? Podemos generar reglas o políticas que apliquen solamente para administradores, por ejemplo. ¿Ok? Cuando somos administradores, podemos obligar a que de esa forma tengamos que registrar este doble factor de manera inicial. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a dividirlo en bloques. Va a ser, ¿a quién le voy a asignar esta política? Aquí podemos asignarlo por grupos, lo podemos hacer a todos los usuarios en general, o nosotros podríamos destinar cierto grupo, ¿no? Definir algunos roles, etcétera. Entonces, en nuestro caso lo vamos a dejar en todos los grupos y aquí podríamos incluir o excluir, de acuerdo a lo que sea, a lo que esté aplicando en nuestra organización. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, nosotros estamos incluyendo a todos los usuarios, pero al mismo tiempo sobre la política podemos excluir personas, ¿ok? Que no queremos que les obligue tal vez a aplicar esta política, ¿ok? Aquí se muestran las exclusiones que tenemos al día de hoy, son 2 usuarios, ¿ok? Ya que tenemos esta política, ¿a quién le va a aplicar? Sobre qué recursos sería, ¿ok? Nuestro siguiente punto va a ser definir sobre qué recursos quiero que esté aplicado este doble factor. En nuestro caso, va a ser principalmente a los portales de administración, que uno de ellos es en el que estamos, y a las herramientas o aplicaciones de Microsoft 365. ¿Ok? Entonces, cualquier usuario que quiera acceder o iniciar sesión para las políticas, para las aplicaciones de la organización, ya sea para revisar su correo, para abrir OneDrive, etcétera, cualquier herramienta que tengamos, nos va a pedir este doble factor. ¿Ok? Y podemos agregar incluso más aplicaciones si ese fuera el caso, ¿no? En este caso, esto está conectado a las herramientas a las aplicaciones que regularmente ya está registrado en nuestra organización. Recordemos que estas herramientas de protección trabajan de manera conjunta y en ese sentido podemos encontrar otras aplicaciones, no necesariamente tienen que ser de Microsoft, pero podríamos utilizarlo, ¿no? El tema de autentificarse a través de este doble factor con aplicaciones de terceros, ¿ok? Si estuvieran interesados en conocer cómo hacer esta parte, con mucho gusto lo pueden dejar en en el chat para que nosotros lo podamos programar en una sesión futura, ¿ok? Antes de continuar, y entonces una vez que ya tenemos qué usuarios vamos a incluir, a quién se lo vamos a asignar, sobre qué recursos, hay funcionalidades nuevas que está implementando Microsoft, que sería el tema de la red, ¿no? En este caso, como es una funcionalidad nueva, no lo tenemos habilitado, sin embargo, podríamos nosotros delimitar sobre qué redes o ubicaciones nosotros confiamos, ¿no? Ahí también empezamos a delimitar, ok, solamente vamos a confiar en cuando están conectados, por ejemplo, en la red de la organización, cuando están en una de nuestras sucursales, etcétera. ¿Ok? Entonces, Microsoft nos va dando más herramientas que nos permiten delimitar ahora desde dónde, desde qué red se están conectando. ¿Ok? Por el momento vamos a dejarlos en no. Y vamos a continuar con las condiciones, ¿ok? Bajo qué condiciones va a aplicar esta política, ¿ok? Recordemos que estamos revisando nuestra política de MFA para toda la organización, para los que se van integrando, ¿ok?
Entonces, si se dan cuenta, podríamos usar los usuarios que tienen riesgo. En este caso no tiene mucho sentido, puesto que ya tenemos agregados a todos los usuarios y nos vamos a enfocar ya sea en ubicaciones, desde qué ubicación se están conectando, desde qué, o en este caso, los que ya tenemos configurados es desde qué recursos o desde qué clientes o aplicaciones se van a conectar. ¿Ok? Acá arriba estamos configurando los recursos. Recordemos que eran los centros de administración y las aplicaciones. ¿Ok? En la parte de abajo vamos a configurar, ok, de esas aplicaciones, cuáles estarían incluidas y desde qué medio sería. ¿Ok? Aquí estamos seleccionando que no importa si se están intentando iniciar sesión desde un navegador o directamente en la aplicación. ¿Ok? Podemos tener la aplicación instalada en nuestro ordenador o podríamos incluso acceder desde cualquier explorador web. En este caso vamos a tener ambos seleccionados y vienen algunos otros parámetros que podríamos utilizar, como lo mencionábamos, el tema de la ubicación, el tema de solamente filtrar por a qué dispositivos se pueden conectar. Entonces, en este caso, lo único que buscamos con esta política es que a todas las personas les obligue a usar este doble factor. Y por último, en el último bloque tenemos el acceso. ¿Qué vamos a seleccionar en esta parte? Si va a permitir o va a denegar. ¿Ok? En este caso estamos colocando que les va a dar acceso y les va a solicitar el doble factor. ¿Ok? Hay alguna opción adicional que viene un método de autenticación mucho más robusto, ¿no? En el cual podríamos agregar algún, que sea al menos dos los factores que deben confirmarse para que les dé acceso, ¿no? Desde aquí también podemos programar el tema de cambiar el password en su siguiente inicio de sesión, si vamos a aplicar alguna remediación en caso de que la herramienta detecte algún riesgo, etcétera. Entonces, en esta regla de control estamos configurando que en efecto le dé acceso, pero únicamente si cumple las condiciones y es a través de los recursos que estamos configurando en la parte superior. ¿Ok? Entonces, ahora viene algo importante, que es la parte de habilitar esta política. Esta, como lo podemos revisar, actualmente está habilitada. Podríamos únicamente apagarla o inicialmente, que es la recomendación para todas estas políticas, sería únicamente mantenerla en reporte. ¿Por qué es lo recomendable para cualquier política que se está generando de manera inicial? Es porque revisaríamos primero cómo está respondiendo, cómo está aplicando para la organización y una vez que vemos de qué forma se están comportando los usuarios, ya no solamente me va a estar reportando, ya podemos determinar o va a ser para el área de TI más fácil determinar el pasarla a encendida. ¿Ok? Listo. Entonces, esta política, después de que ya tuviéramos todo guardado, etcétera, sería nuestra primera política que vamos a revisar. Digamos que son de las que vamos a tener de manera general en nuestros tenants. ¿Ok? Otra política que principalmente se configura o podemos tener el estatus de cómo está sucediendo. Recordemos que estas políticas van a funcionar principalmente para conocer, para garantizar que la persona que está accediendo a los recursos de la organización sepamos quién es, desde dónde se está conectando, si está permitido y el nivel de riesgo que va a tener. ¿Ok? Entonces, dentro de esta política, vamos en el dashboard principal, se muestran distintas, ¿no? Vamos a tener diferente información que va a ser si estas, por ejemplo, vamos a mencionar la diferencia, han sido creadas por Microsoft o por un usuario en particular, ¿ok? En nuestro caso tenemos bloqueadas las que están de manera
por legacy o que fueron generadas por Microsoft de manera automática, excepto esta, ¿no? Aquí podemos ver el estado y el resto preferimos nosotros configurarlas. ¿Okay? Entonces ya tenemos configurado que todos los usuarios tengan un doble factor de autentificación que los obliga a registrarlo. ¿Okay? ¿Qué otra cosa sería importante para ir delimitando el tema de la protección? ¿No? Recordemos que en esta parte podemos configurar N cantidad de políticas, ¿no? Las que sean necesarias de tal forma que podamos ir reduciendo el riesgo que vamos a tener y la protección, aumentando la protección que tendríamos para estos inicios de sesión. ¿Ok? Si podemos ver, la estructura es exactamente la misma. Vamos a tener el nombre. En este caso, esta es para las conexiones, ¿no? Cuando se detecte tal vez una conexión riesgosa, desde qué puntos. De igual forma, vamos a seleccionar a qué usuarios queremos que aplique y en dado caso de que queramos excluir a cierto grupo. ¿Ok? Aquí en este caso nos está marcando un error porque el grupo de usuarios, ¿no? En ese momento que se asignó ya se retiró o ya no está asociado. ¿Ok? En este caso tendríamos de igual forma sobre qué recursos estaríamos aplicando. Básicamente tenemos los mismos recursos. Esto va enfocado principalmente a las herramientas de la organización, ¿ok? Que va a ser el correo electrónico, el tema de el repositorio de SharePoint, OneDrive, etcétera. ¿Ok? Y como lo vimos, esta nueva característica que es el tema desde dónde se están conectando el tema de la red. ¿Ok? Si se dieron cuenta, en la política anterior no era relevante el tema de desde dónde se están conectando, desde qué red lo están haciendo. ¿Ok? En este sentido sí es relevante, puesto que vamos a proteger las ubicaciones que se estén detectando como peligrosas, ¿no? O de las cuales se tenga incluso ya un reporte o que incluso no sea necesario tener esa comunicación. Aquí podríamos bloquear recordamos que aún no definimos si va a bloquear o definir o dar acceso, ¿no? Aquí vamos a adelantarnos un poquito y vemos que en la parte de los controles para esta política vamos a bloquear. Entonces, todo lo que tengamos seleccionado, todo lo que cumpla con lo que tengamos configurado en las asignaciones, lo va a bloquear. ¿Ok? Entonces, todo lo que detecte como un país peligroso, ahorita revisamos el tema de qué países podemos seleccionar, cómo podemos hacerlo, ¿no? Pero aquí ya lo tenemos eh, actualmente aplicado. ¿Ok? Y el tema de las condiciones, bajo qué condiciones vamos a tener, se va a bloquear esta política. ¿Ok? Entonces lo estamos haciendo desde la red y desde la condición. Esta realmente lo está incluyendo de manera automática porque esta es una nueva característica de Microsoft 365, ¿no? Anteriormente solamente tenemos condiciones y en ese caso incluíamos el tema de la ubicación como una condición. ¿Ok? Entonces, por último, vamos a definir qué control vamos a tener sobre esta política. La anterior daba el acceso, en esta lo va a bloquear. Todo lo que tengamos definido en la condición anterior, que va a ser desde la ubicación que tenemos como sitios peligrosos, como países peligrosos, no va a permitir una conexión. Cuando los usuarios intenten acceder desde estas ubicaciones, en automático no va a permitir esas ubicaciones porque va a detectar desde qué IP se están conectando. Entonces, de esa forma podemos ir reduciendo el tema de la protección de las identidades, del riesgo que vamos a tener en cómo se están conectando y, como su nombre lo menciona, desde dónde se están conectando con estos accesos condicionales. ¿Ok? Podemos tener, como lo mencionábamos, el MFA para todos o podríamos enfocarlo únicamente a
los usuarios que son administradores, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, podemos ir reduciendo la vulnerabilidad que podríamos tener en nuestro tenant y podemos ir aumentando la protección de la misma. ¿Ok? Entonces, a partir de estas políticas podemos definir ciertos parámetros que nos van a delimitar la forma en la que están accediendo y desde dónde acceden a la información de la organización. Esto realmente aplica no solamente si están en la red interna, como lo veíamos, sino va a aplicar en cualquier punto de conexión en Internet. ¿Ok? Entonces, podemos generar la cantidad de políticas que nosotros deseemos para, de esta forma, tener una protección mucho más robusta o, en su caso, delimitar. ¿Ok? Ahora, estamos en la parte de políticas. Vamos a revisar el tema de del grupo que teníamos asignado. ¿Ok? Recordemos que teníamos un grupo asignado que se llama Danger y está aplicado a nuestra política de acceso condicional que acabamos de revisar. ¿Ok? En nuestro caso lo teníamos por países. ¿Ok? De igual forma colocamos el nombre para asociarlo y aquí podemos definirlo ya sea por ubicación o por GPS. ¿Ok? Recordemos que muchas veces se puede tal vez tener un servidor proxy y eso nos va a permitir que simular que nuestra conexión está saliendo desde cualquier otro punto. Entonces podríamos hacerlo por coordenadas. En ese sentido, debemos tener acceso a la ubicación del dispositivo, etcétera, porque al final del día con las herramientas de Microsoft es posible. ¿Okay? Recordemos que estas van a trabajar en conjunto. No solamente nos vamos a encargar del acceso condicional, sino va a ir de la mano con el tema de Defender, por ejemplo, etcétera. ¿Okay? En este caso lo estamos haciendo por ubicación y por IP. ¿Ok? Aquí vamos a seleccionar los países que nosotros estemos colocando como peligrosos o de los cuales me va a denegar los accesos. ¿Ok? Podemos seleccionar lo que nosotros estamos considerando o de acuerdo a las políticas de la organización o si ya tienen regularmente algo predefinido. ¿Ok? Entonces, de todo el listado vamos a ir seleccionando las que nosotros consideremos. Podría ser de Sudáfrica, España, etcétera. Y va a estar asociado a nuestra política de acceso condicional. ¿Ok? Entonces, recordemos que estas políticas de acceso nos van a ayudar precisamente para definir lo que importa en este caso. ¿Ok? Va a ser quién eres, desde qué dispositivo te estás conectando y qué riesgo representas para la organización. ¿Ok? Hasta aquí es el tema que tenemos preparado para los accesos condicionales. Realmente viene en conjunto o trabaja en conjunto con otras herramientas de Microsoft 365. Sin embargo, buscamos hacer estos webinars mucho más dinámicos en los cuales veamos ciertas características y no abrumarlos con tanta información. Entonces, bajo ese argumento, me gustaría que en su defecto nos ayudaran a conocer si tienen hasta aquí alguna duda, comentario. Pues si no hubiera alguna duda o comentario adicional de su parte, no me quedaría más que agradecerles el tiempo que nos han dedicado para este webinar. Buscamos que en ese sentido para el área administrativa o el área de TI sea mucho más oportuno el administrar herramientas, el conocer estas nuevas plataformas o funcionalidades que va agregando Microsoft y que al final del día si no lo tienen implementado se puedan acercar con nosotros y los podamos orientar con mucho gusto. Si tuvieran una duda o comentario posterior, conocen nuestros correos, nos pueden buscar directamente o directamente a su ejecutivo. Con mucho gusto los podemos apoyar. Si no hubiera algo adicional, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su tiempo y esperamos verlos pronto en nuestro siguiente webinar.